tardes, mi nombre es Mónica Morales y el día de hoy les voy a explicar la producción de los rayos X. Pero antes vamos a analizar cada una de las partes para poder entender muy bien. Bueno, el aparato de rayos X se va a dividir en tres partes principales. Encontramos el módulo de control, el brazo de extensión y la cabeza del tubo. Ahorita voy a explicar en qué consiste cada uno. El brazo de extensión contiene alambres eléctricos que van desde el módulo de control hasta la cabeza del tubo. Este brazo nos va a permitir los movimientos e indicar la posición de nuestro aparato. Después tenemos el módulo de control, el cual contiene un botón de encendido con una luz indicadora, un botón de exposición con una luz indicadora y botones de control sobre el tiempo, kilovoltaje, miliamperaje. Y por último tenemos la cabeza del tubo, el cual contiene al tubo que genera los rayos X e incluye lo siguiente. Como mencionaba, aquí tenemos la cabeza del tubo y vamos a detallar sus partes, una por una. Este borde negro que vemos aquí es la caja de metal. Vamos a anotarla. Esta caja de metal rodea al tubo de rayos X, que es el que tenemos por aquí, y a los transformadores. Y está rodeada de un aceite aislante que protege al tubo. El aceite aislante lo voy a colocar aquí. Como mencioné anteriormente, el aceite aislante rodea al tubo de rayos X y a los transformadores. Y este aceite, su función es evitar el sobrecalentamiento al absorber el calor generado en la producción de rayos X. Esto que vemos por aquí es el tubo de rayos X, también conocido como el corazón del sistema, es el que va a generar los rayos X, pero más adelantito lo vamos a ver a fondo. Continuamos con lo que es el transformador. Tenemos un transformador. Sí, puedes darle zoom aquí. Un transformador amplificador y un transformador reductor. Bueno, ¿cuál es la función del transformador? El transformador cambia el voltaje de la velocidad de ingreso. Ahorita más adelante lo van a entender mucho mejor. Y tenemos después los discos de aluminio, que son estos que vemos aquí. Voy a poner discos de aluminio. Estos van a tener un grosor de 0.5 milímetros y son los encargados de filtrar los rayos de onda larga, o sea, los no penetrantes. Tenemos aquí lo que es el sello de la cabeza. Este puede ser de aluminio o de vidrio plomado. Va a sellar el tubo y el aceite aislante y va a permitir la salida del haz de rayos X. En este lugar encontramos lo que es el colimador o lámina de plomo. Bueno, el colimador tiene un orificio central en la abertura donde salen los rayos X. Este nos va a ayudar básicamente para restringir el tamaño del haz. Y aquí tenemos lo que es el cono o cilindro. Este es de plomo, nos va a ayudar y a dar forma al haz.
En ocasiones se le conoce como el aditamento que nos indica la posición. ¿Recuerdan que les había comentado que íbamos a analizar más a fondo el tubo de rayos X? Bueno, ha llegado el momento. Este tubo es el corazón del sistema, porque va a generar los rayos X. El que se utiliza en odontología tiene varios centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro. Y las partes que lo van a constituir son un contenedor de vidrio plomado, que es este borde oscurito que observamos en la fotografía, un cátodo negativo, lo voy a anotar, electrodo negativo, también le podemos decir cátodo, y un electrodo positivo, también le llamamos ánodo. A continuación vamos a analizar las partes de este tubo. El contenedor de vidrio plomado es un tubo de vidrio al vacío que va a permitir o evitar, mejor dicho, que los rayos X salgan disparados en todas las direcciones. Y en la parte central va a tener una ventana sin plomo, lo voy a anotar aquí, que va a permitir que salga el haz de rayos X y se dirija hacia los discos de aluminio, el colimador o lámina de plomo y finalmente salir por el cono o cilindro. La función del electrodo negativo o cátodo es generar los electrones suficientes para la producción de los rayos X. En el tubo, los electrones generados en el cátodo se aceleran hacia el ánodo. Bueno, ¿qué incluye el cátodo? El cátodo va a incluir lo que es el filamento de tungsteno, que lo vemos aquí. Filamento de tungsteno. Aquí lo vemos un poco más amplio. Este es un alambre que se enrolla y está hecho de tungsteno. Este, al calentarse, nos va a producir electrones. Y también incluye lo que es, aquí lo vemos y aquí también, la copa de molibdeno. Bueno, esta copa lo que hace es enfocar los electrones en un haz estrecho, aquí lo vemos, y dirige el rayo hacia el blanco de tungsteno del ánodo. Bueno, por aquí tenemos lo que es el electrodo positivo o también llamado ánodo. Este va a ser una lámina de tungsteno del grueso de una oblea y va a estar incrustada en una varilla sólida de cobre. Aquí lo voy a anotar, tenemos el blanco de tungsteno. El objetivo del ánodo en sí va a ser convertir los electrones en fotones de rayos X. Y vamos a explicar un poquito sus partes. El blanco de tungsteno nos va a servir como un punto focal para convertir los electrones bombardeados en fotones de rayos X. Y la varilla sólida de cobre en la cual se encuentra incrustada esa lámina de tungsteno nos va a servir para disipar el calor que se genera en el blanco de tungsteno. Bueno, ahora ya conocemos todas las partes de lo que es nuestro aparato de rayos X. Estamos listos para conocer el proceso de producción de los rayos X, el cual consta de 8 pasos. Vamos con el paso número 1. El enchufe de la pared nos proporciona la fuerza necesaria para generar los rayos X. La corriente eléctrica viaja hacia el módulo de control mediante el cordón
del enchufe de la pared. La corriente eléctrica va a viajar del módulo de control a la cabeza del tubo mediante los alambres eléctricos de nuestro brazo de extensión. En el paso número 2, la corriente va a viajar al circuito del filamento y ahí el transformador reductor va a reducir el voltaje de la línea de entrada de 220 o 110 a 3 o 5 voltios. En el punto número 3, el circuito del filamento va a utilizar los 3 a 5 voltios para calentar el filamento de tungsteno. Y se va a producir lo que es una emisión termoiónica, que es la liberación de electrones cuando la corriente atraviesa el filamento y lo calienta. Posteriormente, la superficie externa del átomo de tungsteno adquiere la suficiente fuerza para salir de la superficie del filamento y se forma una nube de electrones alrededor del mismo. Y los electrones van a permanecer en esta nube hasta que se active el circuito de alto voltaje. En el punto número 4, cuando presionamos el botón de exposición, los electrones se van a dirigir desde la porción del cátodo en el tubo de rayos X hacia el ánodo. La copa de molibdeno que vemos aquí va a dirigir los rayos X hacia el blanco de tungsteno del ánodo. Cuando los electrones chocan con el blanco de tungsteno, su energía cinética, también conocida como energía de movimiento, se va a convertir en energía de rayos X y calor. Menos del 1% se va a convertir en energía de rayos X y el 99% restante se va a perder como calor. El calor generado en la producción de los rayos X se va a dispersar en la varilla de cobre y va a ser absorbido por el aceite aislante en la cabeza del tubo. Bueno, los rayos generados en el blanco de tungsteno se van a emitir en todas las direcciones. Sin embargo, el contenedor de vidrio plomado va a evitar que salgan del tubo. Una mínima parte de rayos X va a salir por la porción de la ventana de vidrio sin plomo. En el punto 7 tenemos que los rayos X viajan en la ventana sin plomo y se dirigen al sello de la cabeza, después a los discos de aluminio, y recordemos que en los discos de aluminio se filtra al haz de rayos X con longitud de onda larga. Finalmente, en el punto 8 tenemos que el haz de rayos X se restringe en el colimador de plomo, viaja hacia abajo al cono y sale de la cabeza del tubo mediante la abertura. Esta fue la explicación acerca de las partes del aparato de rayos X y cómo se lleva a cabo la producción de estos rayos. Mi nombre es Mónica Morales y gracias por ver este video.